Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de Fe y Esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y hoy me acompaña una emoción muy especial, porque en este programa vamos a ver el corazón de uno de los misterios más hermosos y consoladores de nuestra fe, la comunión de los santos. Un misterio que nos recuerda que no estamos solos, que el amor de Dios une el cielo, la tierra y el purgatorio en una misma familia espiritual. Muchos de nosotros rezamos por nuestros difuntos, invocamos a los santos o sentimos el consuelo de saber que alguien ora por nosotros. Todo esto forma parte de esta comunión viva que atraviesa el tiempo y la muerte. Y aunque a veces parezca difícil de comprender, este misterio es la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que la separación y más grande que el olvido. La comunión de los santos no es una idea lejana ni una doctrina abstracta, es una realidad que se vive todos los días, en cada misa, en cada oración, en cada acto de fe. Es la iglesia en su totalidad, la triunfante en el cielo, la purgante que se purifica y la peregrina que camina unida en un solo espíritu y en un mismo amor. Por eso hoy no haremos una clase de teología, sino una memoria viva. Recordemos que nuestros santos no están lejos y que nuestros difuntos no están perdidos y que nosotros, los que aún estamos caminando en esta vida temporal, seguimos enlazados a ellos en la gracia del Espíritu Santo. Este programa es una acción de gracias por ese misterio que nos mantiene unidos y una invitación a vivir con esperanza sabiendo que el cielo ya empieza aquí en la comunión del amor que no muere. Bueno, es un gusto como siempre compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también en el sur de la Florida, así como con nuestra querida audiencia en las redes, en YouTube, en Facebook Live y todas otras plataformas donde el Señor en su divina e infinita providencia nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos, como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy, queridos hermanos, vamos a recorrer juntos el misterio de la comunión de los santos, esa unión profunda que enlaza el cielo, la tierra y el purgatorio en un solo amor. En este camino vamos a contemplar primero la gloria de todos los santos, luego la esperanza de los fieles difuntos y después la vida de la iglesia peregrina, nosotros que seguimos caminando en la fe, y finalmente al Espíritu Santo, alma y vínculo de toda comunión. Bueno, hacemos una breve pausa y al regresar entraremos en el primer capítulo de este misterio de fe, la fiesta de todos los santos que acabamos de vivir hace poco, ese triunfo del amor que vence a la muerte. Ya volvemos. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión.
Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Queridos oyentes, soy Leo Hanoi en tu programa El hombre católico en el mundo de hoy. Bueno, iniciamos este programa especial de noviembre, el primer programa que tenemos de este mes de noviembre, con una de las celebraciones más hermosas y luminosas de nuestra fe que acabamos de vivir hace unos días, la fiesta de todos los santos. En ella la iglesia nos invita a levantar la mirada hacia el cielo y contemplar la multitud inmensa de hombres y mujeres que con sus vidas respondieron al llamado de Dios a la santidad. Es una fiesta de esperanza porque nos recuerda que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino un camino real, concreto y posible para cada uno de nosotros. Hoy vamos a reflexionar sobre lo que significa ser santo, sobre la historia y la riqueza de la santidad en la iglesia y sobre cómo este testimonio sigue iluminando nuestro mundo convulsionado y necesitado de luz divina. La palabra santo suele parecernos a veces distante de lo que nosotros somos, como inalcanzable, como reservada para aquellos que realizaron milagros o vivieron vidas extraordinarias. Pero en realidad la santidad, como lo señala el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, es una vocación universal. Todos nosotros los bautizados estamos llamados a la plenitud del amor, a la unión con Dios en cada aspecto de nuestra vida. Ser santo no es otra cosa que dejar que Cristo viva en nosotros, que su espíritu transforme nuestras acciones cotidianas en ofrendas de amor. Es una respuesta al llamado divino de ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No por nuestras fuerzas, sino por la gracia que actúa en nosotros. En el mundo actual, donde reina la confusión moral y la cultura del ruido, la santidad parece contracorriente a veces. Sin embargo, es precisamente en medio de esa oscuridad donde la luz de los santos brilla con más fuerza. Ellos nos van mostrando que no hay circunstancias demasiado difíciles ni lugares demasiado oscuros para vivir la fe. Desde un padre de familia hasta una religiosa misionera o un joven estudiante, todos podemos ser instrumentos de Dios y permanecemos abiertos a su gracia. La santidad no es, por tanto, una meta reservada para unos pocos elegidos, sino una vocación cotidiana que se construye en lo pequeño, en lo oculto, en lo fiel, en tiempos en los que se exalta el éxito, la fama. Bueno, pues la santidad nos recuerda que el verdadero triunfo está en amar, en perdonar, en servir y permanecer fieles a la voluntad de Dios hasta el final. Desde los primeros siglos, la Iglesia reconoció con veneración a los mártires que derramaban su sangre por Cristo. Y con el tiempo, pues esta veneración se extendió a quienes, sin morir por la fe, pero aún así vivieron con heroísmo las virtudes cristianas. Entonces así surgió la fiesta de todos los santos. Un homenaje a esa multitud innumerable que no tiene nombre en el calendario, pero sí un lugar en el corazón de Dios. Los primeros santos fueron reconocidos por la voz del pueblo fiel, que veía en ellos la presencia viva del Evangelio. Fue una especie de canonización popular, movida por el testimonio y la devoción. Pero con los siglos, la Iglesia fue perfeccionando los procesos de canonización para discernir con rigor y sabiduría quienes debían ser propuestos oficialmente como modelos de vida cristiana. Pero aún que los procesos se volvieron más formales, el mensaje siguió siendo el mismo. La santidad florece en todos los tiempos, en todas las culturas y todas las condiciones. De hecho, en el siglo XX y el siglo XXI, pues estos siglos han sido testigos de una verdadera explosión de canonizaciones, más que en todos los siglos anteriores juntos, como un signo profético de esperanza. Solo San Juan Pablo II canonizó más santos que todos los papas de los siglos previos, subrayando que el mundo no necesita tanto de maestros como de testigos.
Y es que los santos no son figuras del pasado, sino más bien rostros actuales del Evangelio. Ellos representan la victoria de la gracia sobre el pecado, la prueba viva de que el amor de Dios sigue actuando. En ellos descubrimos que la historia de la santidad no se ha cerrado. Continúa escribiéndose hoy con nombres conocidos y también anónimos, porque la santidad sigue siendo la gran noticia del cristianismo. El hombre puede unirse a Dios y transformarse en luz para el mundo. Ahora, cuando miramos nuestro mundo, pues tan herido por la violencia, la división y esa pérdida de sentido, pues la vida de los santos nos recuerda que la gracia siempre tiene la última palabra. Ellos son ese testimonio que incluso en medio de las épocas más oscuras, pues Dios sigue obrando silenciosamente en los corazones. Cada santo es una prueba viva de que el bien puede triunfar, de que el amor es más fuerte que el odio y de que la fidelidad tiene un fruto eterno. La santidad, entonces, no es una evasión del mundo, sino más bien una transformación profunda de la realidad. Los santos no huyeron del dolor ni de los desafíos de su tiempo, los enfrentaron desde la fe, convirtiendo todas esas heridas en puertas hacia el cielo. En un mundo donde muchas veces interpreta el caos como ausencia de Dios, pues los santos nos recuerdan que Dios sigue presente, actuando misteriosamente a través de su espíritu en cada historia humana. Por eso celebrar a todos los santos no es solo mirar el pasado, la memoria, sino más bien recordar que el cielo sigue creciendo, la santidad continúa floreciendo en cada madre que ora, en cada joven que elige el bien, en cada sacerdote que sirve en silencio. Es esa promesa viva de que no todo está dicho, porque los santos, conocidos o no, siguen construyendo el reino de los cielos con nosotros y por nosotros. Ahora, más allá de las figuras canonizadas y veneradas públicamente, hay millones de santos anónimos, hombres y mujeres que vivieron el evangelio en lo oculto, sin reconocimiento ni fama. Son los abuelos que transmitieron la fe, los trabajadores honestos, los enfermos que ofrecieron su sufrimiento, las madres que oraron en silencio. Todos ellos forman parte de la gran multitud que nadie puede contar, lo dice el Apocalipsis. Esa iglesia triunfante que alaba al Cordero en el cielo. Ahora, la canonización oficial, pues es un don precioso, pues nos da modelos visibles, pero la verdadera multitud de los santos solo Dios la conoce. Esta certeza debe llenarnos de consuelo y esperanza. No hay vida pequeña a los ojos de Dios. No hay gesto de amor que se pierda. Cada acto de fe y de caridad deja una huella en la eternidad. Los santos anónimos son como estrellas ocultas que iluminan desde el silencio, recordándonos que el reino de Dios no se mide por la fama, sino por la fidelidad. En este sentido, la fiesta de todos los santos nos invita a mirar el mundo con gratitud. La santidad está viva, escondida en medio de nosotros. Quizás el vecino, el compañero de trabajo o el enfermo que sufre en silencio sea ya un santo ante los ojos de Dios. La verdadera santidad no hace ruido, pero cambia el mundo desde adentro. Y en esa verdad encontramos una razón poderosa para seguir creyendo, amando y esperando. Así que hoy, al celebrar la fiesta de todos los santos, vamos a recordar siempre que el cielo no está lejos. Comienza aquí, en el corazón que ama, en el alma que se deja transformar por Dios. Esta fiesta nos llama a mirar hacia arriba, sin olvidar que la santidad se construye aquí en la tierra, paso a paso, día a día, que al contemplar entonces a esa multitud luminosa, renovemos nuestro deseo de responder al llamado del Señor con fidelidad y alegría, sabiendo que también nosotros estamos llamados a ser santos porque el mundo necesita, hoy más que nunca, hombres y mujeres que reflejen el rostro de Cristo. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos para hablar de los fieles difuntos, esa iglesia purgante. Ya volvemos. Estamos en continuo crecimiento espiritual.
El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso, queridos oyentes. En este segundo segmento damos un paso más dentro de este gran misterio que celebramos en noviembre. Porque después de contemplar la gloria de los santos en el cielo, el día siguiente, pues celebramos a los fieles difuntos. Dirigimos la mirada al purgatorio, ese lugar de misericordia donde las almas se purifican en el amor de Dios antes de llegar a contemplar su rostro. La fiesta de los fieles difuntos, el 2 de noviembre, es una jornada profundamente humana y espiritual, porque en ella se mezcla esa nostalgia con la esperanza, la oración con el recuerdo y el amor con la certeza de que la muerte no es el final. Hoy queremos hablar de ellos, de nuestros seres queridos que ya partieron, de esa iglesia purgante que espera con paciencia el abrazo eterno de Dios. Hablar del purgatorio no es hablar del castigo, sino del amor que se purifica. Y del amor que purifica, porque a veces imaginamos ese lugar pues, con temor, que en realidad es el taller del Espíritu Santo, porque ahí las almas terminan de ser moldeadas para la plenitud del cielo. Santa Catalina de Génova en sus revelaciones decía que el fuego del purgatorio no es otro que el fuego del amor de Dios, que quema todo lo que aún no es puro para que el alma pueda amar sin medida. No es un fuego que destruye, sino que más bien transforma. Y qué hermoso es pensar que ese proceso de purificación no lo vivimos solos. La iglesia entera intercede por esas almas, ofreciéndoles el consuelo de la oración, de la Eucaristía, de las indulgencias. Recuerdo con profundo cariño a mi mamalita, mi abuela paterna, una mujer sencilla pero llena de sabiduría y fe. En mi pueblo natal, Nandaime, en Nicaragua, dentro del templo parroquial, pues había muchos altares pequeños, ahí están, casi todos dedicados o a la Virgen en sus distintas advocaciones o a santos muy queridos por las familias del pueblo. Cada familia cuidaba su altar con devoción, pero había una modesta y algo escondida ahí al lado del altar mayor, que muy pocos miraban, el altar de las ánimas del purgatorio. Ese era el altar de mi mamalita. Con sus manos gastadas y su corazón generoso, pues lo mantenía, siempre adornado de alguna manera con flores frescas, velas encendidas y el cariño que solo una fe viva puede dar. No tenía grandes recursos, pero con los pocos fondos que reunía en la familia, trataba de embellecerlo, convencida de que cada oración, cada vela y cada flor eran un acto de amor hacia esas almas que, según ella decía, un día pasarán a la gloria y se acordarán de nosotros. Ella sabía, con esa sabiduría sencilla que solo da el Espíritu Santo, que el amor no se desprecia, no se desperdicia, que toda obra de misericordia retorna multiplicada. Y así su devoción por las ánimas del purgatorio se convirtió en una escuela silenciosa para toda la familia. Nos enseñó que orar por los difuntos era una forma de sembrar esperanza, porque quienes hoy son purificados, mañana serán intercesores agradecidos ante Dios por nosotros. Eso es la comunión de los santos en acción, orar por los difuntos con la certeza de que el amor nunca se rompe, ni siquiera con la muerte. El purgatorio entonces no es un lugar lejano en el mapa del más allá. No, es una realidad viva de esperanza. Ahí están aquellos que amaron, pero que aún necesitan ser sanados por completo del egoísmo, del miedo o del pecado. Y nosotros, desde aquí, podemos acompañarlos con nuestras oraciones, cada rosario o cada misa ofrecida, cada sacrificio en silencio, cada indulgencia. Por ellos es como una gota de agua fresca que cae sobre un corazón sediento de Dios. Y hay algo profundamente conmovedor en encender una vela por un ser querido que partió. En ese gesto realmente se mezclan el dolor y la esperanza. Es una manera de decir, no te olvido, sigo caminando con vos. En muchos países de América Latina, el 2 de noviembre se convierte en una verdadera procesión del amor.
Las familias visitan los cementerios, adornan las tumbas con flores, llevan rosarios, fotos, recuerdos. A veces incluso se sientan a compartir una comida cerca de la tumba como si quisieran decirle al difunto, todavía sos parte de nuestra mesa, de nuestra historia, de nuestra familia. En México, por ejemplo, el Día de los Muertos es una expresión única de esperanza. Las ofrendas, los colores, los altares, todo refleja la certeza de que la muerte no rompe el lazo del amor. Y aunque la fiesta tenga elementos culturales, en el fondo hay una verdad profundamente cristiana. Nuestros muertos no están ausentes, están presentes, aunque de otra manera. En cada misa, cuando decimos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, pues ahí estamos recordándolos no como ausentes, sino como hermanos que esperan vernos un día en la casa del Padre. Una de las tradiciones más hermosas que he visto en las parroquias es cuando durante noviembre se coloca un libro donde los fieles escriben los nombres de sus difuntos. Es casi un acto litúrgico de ternura. En esas páginas se une la historia humana y la fe. Cada nombre es una historia, un rostro, un amor. Y el sacerdote, al ofrecer la misa, los presenta ante Dios como una sola ofrenda de esperanza. Porque al final, orar por los difuntos es un acto de fe en la misericordia sin medida de Dios. Ahora, hablar de los fieles difuntos es también hablar de nuestras propias heridas. Todos en algún momento hemos sentido la ausencia de alguien querido. El duelo es un misterio que toca el alma y nos enfrenta a esa fragilidad de la vida. Pero cuando la fe ilumina ese dolor, el duelo se transforma en esperanza. Hay algo profundamente cristiano en aprender a amar desde la distancia. El amor no se apaga con la muerte, se purifica, se eleva, se transforma en oración. A veces pareciera mentira, pero hay momentos en los que la fe nos revela misterios que solo el corazón puede comprender. Uno de ellos ocurre con frecuencia durante las misas de las exequias o los velorios. Hay algo profundamente místico y único en esos encuentros, porque en torno al altar, mientras se eleva la oración por el ser querido que ha partido, suele suceder algo que va más allá del dolor. La familia se reencuentra. Aparecen rostros que no veíamos hace años, se cruzan abrazos olvidados, se comparten anécdotas de infancia y entre lágrimas y sonrisas, uno siente que ese familiar que partió se ha convertido de algún modo en ese instrumento de unidad familiar. En ese momento sagrado, mientras el sacerdote pronuncia las palabras de esperanza, la vida no termina, se transforma. Algo se mueve en el alma. Es como si la muerte que parecía separarnos de repente nos reuniera. Porque los que amamos a ese ser querido nos descubrimos unidos, no solo por la sangre, sino por la fe. El dolor se transforma en comunión entonces, y esa comunión, aunque brota del sufrimiento, es también un regalo de Dios, una manera en que el cielo toca la tierra. Quizá por eso muchos recuerdan esas misas, no solo por la tristeza, sino también por una extraña sensación de paz, porque ahí se hace visible lo que tantas veces olvidamos, que el amor es más fuerte que la muerte, que la fe tiene poder para sanar heridas antiguas y que hasta en medio del duelo Dios sigue obrando en silencio, reconstruyendo lazos, despertando memorias y uniendo corazones que se habían distanciado. Nuestro querido Papa Francisco nos dijo en algún momento que recordar a los difuntos nos devuelve la esperanza y nos invita a cuidar la vida. Y esa es la esencia de este mes de noviembre, mirar hacia la eternidad sin perder el compromiso con el presente. Cada lágrima ofrecida con fe se convierte en una semilla de esperanza. Cada pérdida, cuando se entrega a Dios, puede volverse una fuente de consuelo para otros. En el fondo, recordar es amar y amar es permanecer unidos más allá del tiempo. Ahora, hay una verdad maravillosa que muchas veces olvidamos. La caridad no muere. San Pablo lo dijo claramente. El amor nunca pasará. Lo que construimos en la tierra en clave de amor tiene valor eterno. Por eso cuando oramos por nuestros difuntos no hacemos un gesto simbólico, sino más bien real. La iglesia enseña
que nuestras oraciones pueden aliviar y acortar el tiempo de purificación de las almas. Cada indulgencia, cada acto de caridad ofrecido en sufragio es una expresión concreta de comunión. En el siglo XIX, Santa Teresa del Niño Jesús escribió en una de sus cartas: no moriré, entraré en la vida y desde el cielo haré caer una lluvia de rosas. Esa frase expresa lo que creemos, que la comunión entre los vivos y los que han partido no se interrumpe. Ellos oran por nosotros, nosotros oramos por ellos y todos estamos unidos en el mismo amor de Cristo. En algunos pueblos muy antiguos se decía que el sonido de las campanas del 2 de noviembre era la señal de que la tierra y el cielo se encontraban por un día, como si los límites del tiempo se desdibujaran. Y quizás sea así, porque cuando el amor se ofrece, las fronteras se borran. No hay distancias entre el alma que reza y el alma que espera. Orar por los difuntos es extender una mano hacia la eternidad, sabiendo que un día ellos serán quienes extiendan la suya hacia nosotros. Es un intercambio misterioso y a la vez hermoso, una red invisible que sostiene a toda la iglesia, y en esa certeza encontramos paz. Bien, el recuerdo de los fieles difuntos no es un momento de tristeza, sino una proclamación de fe. Creemos en un Dios que no abandona a ninguno de sus hijos, en una comunión que trasciende la muerte, en un amor que une el cielo, la tierra y el purgatorio. Así que este mes nos invita a mirar más allá de la tumba y a descubrir que la vida eterna empieza ya, cuando amamos, cuando perdonamos, cuando oramos unos por otros, y que cada nombre pronunciado en oración sea siempre una chispa de esperanza encendida en el corazón de Dios. Vamos a la pausa y regresando hablaremos sobre la comunión de los santos, esa iglesia peregrina. Ya volvemos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso, queridos oyentes. Aquí estamos en este tercer segmento, dando un paso decisivo hacia el corazón de este misterio de fe, la comunión de los santos. Ya hemos hablado de los santos glorificados en el cielo y de las almas que se purifican en el purgatorio. Bueno, pues ahora miremos hacia nosotros, los que todavía caminamos en esta tierra. Somos la iglesia peregrina, la iglesia militante, los que seguimos luchando, tropezando, levantándonos y sin darnos cuenta muchas veces sostenidos por esa red invisible de amor que une a toda la iglesia, la del cielo, la del purgatorio y la de la tierra. No estamos solos, caminamos acompañados por aquellos que nos precedieron en la fe y nuestras pequeñas oraciones, nuestras obras y hasta nuestras lágrimas tienen eco en el cielo. La comunión de los santos no es una idea poética ni una metáfora bonita, no, es una realidad viva y poderosa. Significa realmente que todos los que hemos sido bautizados en Cristo estamos profundamente unidos, más allá del tiempo y de la muerte. Es como una corriente invisible que atraviesa la historia. Los santos en el cielo interceden por nosotros. Nosotros oramos por las ánimas del purgatorio y todos juntos formamos un solo cuerpo con Cristo como cabeza. San Pablo lo decía con claridad: si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si uno es honrado, todos se alegran con él. Recuerdo que un día escuché a un sacerdote decir algo que nunca olvidé: cuando la iglesia reza, el cielo se inclina. Realmente me impresionó esa imagen. Y es verdad, cuando uno se arrodilla a rezar el rosario, cuando asiste a misa o cuando simplemente dice: Señor, ayúdame, en ese instante no está solo. Hay santos que se unen a esa oración, hay ángeles que la llevan ante Dios y hay almas que oran con nosotros desde el purgatorio. Esa es la comunión, una red de amor que vibra en cada oración, en cada gesto de fe, y vivir esa comunión cambia la manera que enfrentamos la vida, porque ya no nos vemos a nosotros como individuos aislados, sino como parte de un gran tejido divino. Cuando uno se cae, pues los demás lo sostienen. Cuando uno duda, los otros rezan por él. Cuando uno se alegra, el cielo entero sonríe.
Esa es la belleza de sabernos parte de una familia eterna, la familia de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas que dicen, le pedí a San Antonio y apareció lo perdido? O Santa Rita me consiguió lo imposible. O San José me ayudó a encontrar trabajo. Detrás de cada una de esas frases hay un acto de confianza profunda. No se trata de magia o de superstición, no. Se trata de una amistad espiritual. Los santos desde el cielo siguen trabajando y siguen acercándose a nosotros, quieren ser nuestros amigos, sus manos no se cruzan en reposo, están unidas a las nuestras en la misma misión, que es ayudarnos a llegar a Cristo. ¿Cuántos de nosotros podríamos reconocer en nuestra propia historia ese momento en que nos alejamos de Dios? Cuando la juventud nos empujaba hacia la libertad malentendida y esa fe parecía cosa del pasado. Y del mismo modo, ¿cuántos padres hoy contemplan con dolor esa misma escena en sus propios hijos? Esos jóvenes que crecieron en hogares de fe, que aprendieron a rezar antes de dormir, que bendijeron los alimentos, que fueron bautizados, que fueron educados en la doctrina, pero al llegar a la universidad o al enfrentar el mundo moderno, pues se van enfriando espiritualmente, se alejan de la práctica de la fe o simplemente empiezan a cuestionar todo lo que antes parecía claro. Sin embargo, detrás de ese aparente distanciamiento, el amor y la oración de los padres sigue obrando y silenciosamente. Cada Ave María, cada misa ofrecida, cada lágrima derramada con esperanza tiene un eco en el corazón de Dios. Aunque los hijos no lo sepan, siguen envueltos en la oración de quienes los aman. Y esa oración no se pierde. La comunión de los santos se hace tangible cuando los padres oran por sus hijos, cuando ofrecen su fe vacilante o su propio sufrimiento como ofrenda de amor. Y es que la fe no se extingue fácilmente, puede quedar dormida, pero no muere. Basta una chispa, una palabra, una experiencia de gracia para que renazca. Por eso cuando oramos por los que amamos, sobre todo por los jóvenes que parecen haberse alejado, pues entramos en esa corriente viva de intercesión donde el cielo y la tierra se tocan. Dios nunca deja de escuchar las súplicas de un corazón que ama. La comunión de los santos también pasa por ahí, por el amor que no se rinde, por la fe que espera y por esa oración que confía. Y qué hermoso es pensar que nosotros también podemos ser intercesores cuando oramos por otros, cuando ofrecemos nuestras dificultades por los enfermos, por los jóvenes, por los que no tienen fe, por todos ellos nos convertimos en pequeños puentes de gracia. La comunión de los santos no es un camino de un solo sentido, es un intercambio continuo entre el cielo y la tierra, una circulación constante del amor de Dios que no conoce frontera. Ahora, hablemos de los santos de al lado. El Papa Francisco, en Gaudete et Exultate, habló de los santos de la puerta de al lado, esas personas comunes y corrientes que viven el Evangelio simplemente sin hacer ruido. Son esas madres que rezan por sus hijos cada noche, o esos trabajadores que ofrecen su jornada por amor, o incluso esos jóvenes que se esfuerzan por vivir su fe en medio de la indiferencia. No aparecen en los altares, pero son santos en el corazón de Dios. Y eso es lo que el mundo necesita hoy, santos que vivan el Evangelio desde lo cotidiano, sin pancartas, sin aplausos, sin miedo. El hombre católico de hoy también está llamado a esa santidad sencilla y firme, ser esposo fiel, trabajador honesto, amigo leal, creyente coherente. No se trata de hacer milagros, sino de ser fieles en lo pequeño, porque la comunión de los santos se construye con esos ladrillos humildes del amor diario. La comunión de los santos no es solo un consuelo, es también una responsabilidad. Si estamos unidos en Cristo, significa que nuestras acciones, buenas o malas, tienen impacto en todo el cuerpo. Cada vez que amamos, fortalecemos a toda la iglesia. Cada vez que caemos, la herimos. Es como un gran árbol donde todas las ramas comparten la misma savia. Si una florece, da vida a las demás. A veces basta con una palabra, una visita, una sonrisa para ser instrumentos del amor de Dios. Cuando vivimos así, nuestra vida se vuelve una extensión del cielo.
en cada gesto de misericordia, en cada acto de fe, la comunión de los santos se hace visible, concreta, palpable. Bien, la comunión de los santos es el corazón palpitante de la iglesia, una familia donde nadie camina solo, donde el amor traspasa los muros del tiempo y de la muerte. Y vivirla pues nos hace conscientes de que somos parte de algo inmenso y también hermoso. Una historia que comenzó con Cristo y que continúa en cada uno de nosotros, que al mirar hacia el cielo y recordar a los santos, pues también nosotros podamos descubrir que el cielo nos mira y nos acompaña y que esa certeza nos impulsa a seguir caminando con los pies en la tierra, pero con el alma en comunión con la eternidad. Vamos a la última pausa y regresaremos para hablar de ese espíritu paráclito, el alma de la comunión. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Queridos hermanos, llegamos al cuarto y último segmento. Soy Leo Janón en este tu programa El hombre católico en el mundo de hoy. Llegamos al último segmento de este recorrido espiritual por el misterio de la comunión de los santos. Hemos contemplado la gloria del cielo, la esperanza del purgatorio y la peregrinación de los que aún caminamos en la tierra. Pero detrás de todo este entramado divino hay un protagonista silencioso, invisible y poderoso, el Espíritu Santo. Él es quien une lo que parece separado, quien comunica la gracia, quien transforma los corazones y hace posible esta comunión que confesamos en el credo. Por eso, inmediatamente después de decir creo en el Espíritu Santo, pues la Iglesia proclama creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Nada de esto tendría sentido sin la presencia viva del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Así lo enseñó San Agustín. Como el alma da vida al cuerpo, el Espíritu da vida al cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Es Él, el Espíritu Santo, quien habita en cada creyente, quien anima la oración de los santos en el cielo, quien purifica las almas del purgatorio y quien impulsa a los fieles en la tierra. Todo lo que une el cielo con la tierra tiene una sola fuente, el Espíritu de Dios, que se mueve como un soplo suave pero constante a través de toda la creación. Por eso cuando oramos, es el Espíritu quien nos inspira. Cuando perdonamos, es Él quien actúa. Cuando amamos, es Él quien enciende ese fuego interior. Y en esa acción constante, invisible y real, el Espíritu mantiene viva la comunión. Sin Él, la Iglesia sería una institución humana más. Pero con Él se convierte en el cuerpo viviente de Cristo. En el cielo, las almas glorificadas se gozan en su plenitud. En el purgatorio son purificadas por su fuego. Y en la tierra somos fortalecidos por su consuelo. Por eso cada vez que invocamos al Espíritu Santo estamos invocando la unidad misma del amor divino. Él es el puente, el aliento y la llama que atraviesa todas las dimensiones de la iglesia. En su presencia se borran las distancias y se hace posible lo imposible, que un alma orante aquí en la tierra esté en comunión con millones de santos en el cielo. El lugar que ocupa la frase la comunión de los santos dentro del credo, entonces no es casual. Se encuentra justo después de la profesión de fe en el Espíritu Santo y la Iglesia Católica porque es el Espíritu quien origina la comunión. La comunión de los santos no es entonces un sentimiento de fraternidad ni una simple unión espiritual entre creyentes. No, es una participación real en la vida del Espíritu que procede del Padre y del Hijo. La Santísima Trinidad es comunión perfecta. El Padre ama al Hijo, el Hijo responde al Padre y de ese amor mutuo procede el Espíritu. Cuando la Iglesia confiesa creer en la comunión de los santos, lo que realmente afirma es que ese mismo amor trinitario se nos comunica. Es decir, que somos introducidos en la corriente eterna del amor de Dios. Esa comunión no es una construcción humana, es un don que recibimos.
El Espíritu Santo entonces, pues no solo nos une horizontalmente con otros creyentes, sino verticalmente con Dios mismo. Nos hace partícipes del amor que existe desde toda la eternidad. Por eso cuando amamos, perdonamos y rezamos por otros, no estamos simplemente expresando emociones humanas, sino más bien participando de la misma vida divina. El Espíritu Santo actúa constantemente en la iglesia, especialmente a través de los sacramentos, que son los canales visibles de la gracia invisible. Por ejemplo, en el bautismo, el Espíritu nos incorpora al cuerpo de Cristo y nos hace miembros de la comunión de los santos. Y en la confirmación, pues nos fortalece para vivir y testimoniar esa comunión. En la Eucaristía, nos une íntimamente con Cristo y entre nosotros, convirtiéndose en el signo más profundo de unidad entre el cielo y la tierra. En cada misa, el sacerdote invoca al Espíritu en la epíclesis, pidiendo que descienda sobre el pan y el vino para transformarlos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese mismo espíritu es el que transforma también a la comunidad que celebra, convirtiendo a los fieles en una sola familia. Entonces, pues la Eucaristía es, por tanto, el acto más perfecto de comunión de los santos, porque en ella se hace presente Cristo, acompañado por toda su iglesia, los santos glorificados, las almas del purgatorio y nosotros, los peregrinos de la tierra. Por eso participar de los sacramentos no es solo cumplir con una obligación, sino también dejarnos envolver por esa fuerza del Espíritu que nos integra en el misterio del amor de Dios. Cada sacramento es un recordatorio de que la comunión no se limita al dogma, sino que es una experiencia viva del Espíritu que nos va transformando y nos une. Ahora, el Espíritu Santo no actúa solo en la liturgia o en los momentos de oración, ¿no? Él se derrama también en la vida cotidiana, donde la fe se hace concreta. Vivir en el Espíritu significa aprender a ver el mundo con ojos nuevos, descubrir la presencia de Dios en lo ordinario y responder al amor con amor. Cuando una comunidad vive guiada por el Espíritu, florece la unidad, desaparecen las divisiones y el amor se vuelve creíble. El Papa Benedicto XVI decía que la comunión de los santos es fruto y signo del Espíritu que habita en los corazones, y eso implica compromiso. El Espíritu nos impulsa a construir comunión en nuestras familias, en el trabajo, en la sociedad, incluso en los lugares donde reina la indiferencia. Cada acto de reconciliación, cada perdón ofrecido, cada gesto de caridad es una extensión visible de esa comunión invisible. Por eso vivir en comunión entonces es vivir movidos por el Espíritu, dejar que Él sea quien inspire nuestras decisiones, quien temple nuestros juicios, quien guíe nuestras palabras. Solo así la Iglesia y nosotros en ella podremos ser verdaderamente testigos de unidad en un mundo dividido. Querido hermano, el Espíritu Santo es el gran artesano de la comunión. Él sopla donde quiere, une lo que está separado y mantiene viva la iglesia a lo largo del tiempo. En él se encuentran el cielo, el purgatorio y la tierra. En él se abrazan los santos, los difuntos y los peregrinos que somos nosotros. Por eso al decir, creo en la comunión de los santos, no recitamos una fórmula antigua, sino proclamamos una verdad viva que el Espíritu de Dios está obrando hoy, uniendo nuestros corazones al amor eterno del Padre. Que esta certeza, querido hermano, nos impulse a vivir con gratitud, esperanza y fe, sabiendo que estamos envueltos en un misterio de amor más grande que nosotros mismos, el de un Dios que nunca deja de unir. Y así, queridos hermanos, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Que todo lo reflexionado sobre la comunión de los santos, esa unión que abraza el cielo, el purgatorio y la tierra, nos inspire a vivir más conscientes de que nunca estamos solos, unidos en el mismo espíritu y en el mismo amor de Dios. Elevemos ahora nuestra voz y nuestro corazón en oración, en ese mismo espíritu de comunión que nos une con todos los santos, con nuestros seres queridos difuntos y con toda la iglesia viva. Jesús, me fío de ti.
Te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como eres de nosotros en el cielo. Madre Santísima, tú que reinas en el cielo y acompañas a tus hijos en la tierra. Mira con ternura a toda la familia de Dios extendida en el cielo, en el purgatorio y en este mundo peregrino. Tú que nunca dejas solos a tus hijos, recibe nuestras oraciones por los que ya gozan de la gloria, por los que aún se purifican en el amor y por nosotros, que caminamos buscando la santidad. Enséñanos, Madre, a vivir en comunión con todos ellos, a sentir cerca a los santos que interceden por nosotros, a recordar con esperanza a los que partieron y a caminar unidos como iglesia movida por el Espíritu Santo. Que en nuestros corazones florezca la certeza de que el amor de Cristo no conoce fronteras y que un día, todos juntos, nos encontraremos contigo y con tu Hijo en la plenitud del cielo. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, a sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre y al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.